Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hace unos meses recibimos con cierta tristeza la noticia de que Bruce Willis debía retirarse del mundo del cine. Y es que para aquellos que crecimos viendo a Bruce Willis primero como ese maravilloso David Addison en la serie Luz de Luna y más tarde pues como John McClane en La Jungla de Cristal, la presencia de Bruce Willis había sido siempre una constante de nuestras películas favoritas. Y claro, cuando uno se pone a pensar realmente en de qué película de Bruce Willis podría hablar, se me vino a la cabeza el año 1991. ¿Por qué este año? Pues porque ese año realmente Bruce Willis tuvo la película que podríamos decir que salvó su carrera. En el año 1991 Bruce Willis había comenzado haciendo una película llamada Pensamientos Mortales. Esta película se trataba de un thriller de suspense en el cual pues Bruce Willis daba vida al marido maltratador de la protagonista, que no era otra que Demi Moore, la que luego se convertiría en su esposa. Y la verdad es que la crítica se cebó especialmente, no solo en la película, que consideraron bastante mala, sino específicamente en el papel de Bruce Willis. Un secreto, dos mujeres y un hombre con demasiados enemigos. Arréglalo de alguna forma. Y ni una palabra más. Demi Moore, Bruce Willis y Harvey Keitel protagonizan... Ese mismo año también había interpretado a Bo Weinberg en la película Billy Bathgate. Y es que esa película, que no dejaba de ser una historia coral sobre el mundo de la mafia de los años 20, años 30 en los Estados Unidos, en la época de la ley seca, fue una película que, a pesar del gran número de actores famosos que participaron en ella, desde pues bueno, Dustin Hoffman, Steve Buscemi, Stanley Tucci, fue un tremendo fracaso, porque bueno, siendo una película que había costado unos 50 millones de dólares, 48 millones de dólares más o menos, había recaudado 16, y de nuevo la crítica se había cebado específicamente en el papel de Bruce Willis, que pensaban que no daba la talla junto al resto del elenco. One had style. You're the one on the lam and I'm the one in the town. Who'd you rather be at this moment? One had power. Let me explain something to you in plain English. Together they had it all. You got some complaints about the way I'm running things? Until one of them Weinberg's double-crossing us. betrayed the other. $20 million a year, you wanna run it like some candy store. Who would you rather be at this moment? Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Bruce Willis in Billy Bathgate. Pero es que ese mismo año también había tenido su película estelar, su película en la que él era el centro de la acción, y esta no es otra que Hudson Hawk, el Gran Halcón. De nuevo nos encontramos ante una película con un amplio presupuesto, una película que costó 65 millones de dólares, en la que junto a Bruce Willis íbamos a tener a Andy McDowell, íbamos a tener a Danny Aiello, y una película que, aunque a mí me resulta tremendamente divertida, pues las historias de este ladrón neoyorquino que cronometra sus golpes en base a canciones de swing y que se ve inmerso en la búsqueda de una serie de piezas secretas dentro de las obras de arte realizadas por Leonardo da Vinci, fue otro tremendo fracaso en taquilla, una película con un presupuesto de 65 millones de dólares y que recaudó otros 20. Y aquí, de hecho, de nuevo la crítica, aparte de criticar pues bueno, la premisa un tanto absurda de la película, criticó muchísimo el trabajo de Bruce Willis. Ayer salí de la cárcel. No quería saber nada. No quería ir a Europa. Solo quería un capuchino. ¿Sigues pensando que eres el mejor ladrón de pisos? Eres la florinata de los ladrones. Hudson Hawk es un diablo, un demonio. El grande. Solo soy un tipo al que le encanta robar. Buongiorno. Sí, buongiorno. Necesito ayuda. Un grupo de psicópatas americanos y la CIA me están chantajeando para que roben el Vaticano. Yo no sé. ¿No habla mi idioma? Tiene unos ojos preciosos para ser hombre. Por lo cual, en ese año realmente Bruce Willis tenía un momento muy crítico de su carrera. Pero claro, a finales de ese año se estrenó una película que cambiaría todo. Y aquí vamos a hablar de esa película porque ya sabéis, esto es otro rollo.
Y bueno, supongo que con esto todos sabéis de qué película estamos hablando, pero el 13 de diciembre de 1991 llegó a la gran pantalla la película El último Boy Scout. El detective Joe Hallenbeck, interpretado por Bruce Willis, un detective crepuscular, maduro, que no tiene un gran éxito en su profesión y que no está verdaderamente ganando mucho dinero con ella, se verá involucrado por medio de su amigo Mike, el cual, además de que le está engañando con su mujer, le va a traspasar un caso en principio sencillo. Va a tener que proteger a una bailarina exótica, Cory, interpretada por Halle Berry en uno de sus primeros papeles en el cine, de un presunto acosador que la está amenazando. Cuando Joe conozca a Cory le explica la situación y lateralmente conocerá también a su novio, a Jimmy Dix, un ex quarterback de los Potros de Los Ángeles, un equipo de fútbol americano que ha sido expulsado de este deporte por un presunto fraude de juego y consumo de drogas, y que además tendrá un encontronazo con él en un primer momento. Pues será testigo de cómo Cory es asesinada por gángster, por profesionales. Así, Joe y Jimmy se verán obligados a colaborar para intentar esclarecer quién ha sido el asesino de Cory. Oye, sé dónde guarda la llave. No necesito una llave. ¿Y tampoco te preocupa el sistema de alarma? Es muy sofisticado. Lo instalé yo mismo. Pero seguro que tú sabes circunvenirlo, ¿eh? ¿Circunvenirlo? Se le llama vocabulario. ¿Lees mucho? Esta colaboración les va a guiar hacia una trama relacionada con el fútbol americano, en la cual estarán involucrados, por un lado, el dueño del equipo de fútbol de Los Ángeles, el dueño de los Potros de Los Ángeles, Marcone, y por otro lado, un senador, el senador Boehner, el cual fue el causante de que Joe Hallenbeck tuviera que dejar el servicio secreto. ¿Y qué significa todo esto? Pues no lo sé. Con suerte, pruebas de chantaje para encerrar a dos de los hombres más poderosos de California. Porque sí, compañeros, Joe Hallenbeck es más de lo que parece a simple vista. Joe Hallenbeck, que nos ha sido presentado como un detective mediocre y acabado, realmente nos vamos a enterar en el transcurso de la película de que fue un miembro prominente del servicio secreto y que incluso llegó a salvar la vida al presidente Jimmy Carter. Joder, ¿ese eres tú? Pues pareces el puto alcaide Cleaver. Sí, era un auténtico Boy Scout. Posteriormente, y por mediación de este senador Boehner, al intervenir en un caso en el que este senador estaba abusando de una mujer, Joe la defendió y fue expulsado del servicio secreto. Pero también vamos a ver que la historia de Jimmy Dix no es ninguna fiesta, y nos enteraremos de que estaba casado, que iba a tener un hijo y que tanto su mujer como su hijo murieron en un trágico accidente. Aquel día hice 300 metros en pases, mientras mi mujer y mi hijo se morían. Yo hice el partido de mi vida. Esto hace que él también haya entrado en una espiral de autodestrucción, lo cual en un momento dado unirá a estos personajes. Las mujeres tienen secretos. El agua moja, el cielo es azul, las mujeres tienen secretos. ¿A quién le importa? Así, durante ciertas pesquisas, sobre todo llenas de acción. En esta película no nos estaremos centrando en la investigación en sí, sino más bien en escenas de acción continuas, a lo largo de las cuales Joe y Jimmy descubrirán que realmente todo esto está relacionado con el deseo de Marcone, del dueño del equipo, de que se autoricen las apuestas en el fútbol. ¿Me das fuego? ¿Y si me tocas te mato? Realmente parece ser que el fútbol está teniendo una audiencia menor, los equipos y los propietarios de los equipos no están ganando tanto dinero, y la forma de conseguir volver a ganar dinero les parece el hacer las apuestas deportivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos, cuando hay un cambio de este tipo, implica un cambio legislativo y implica que una serie de políticos, una serie de senadores voten a favor. Así Marcone está sobornando a estos diferentes
políticos para que voten a favor de este cambio legislativo, pero se ha encontrado con Boehner, el cual... ¿Reportes profesionales? ¿A los que está sobornando? La comisión va a votar en marzo. Los tengo a todos en el bolsillo menos al senador Calvin Boehner. He intentado sobornar a ese hijo de puta, Joe. Me dijo que no porque quería más. Y urde un plan maestro. Dado que Joe odia a Boehner, cosa que todo el mundo sabe, pues va a intentar asesinarle y culpar a nuestro querido detective. Así finalmente veremos, pues bueno, como Jimmy y Joe se enfrentarán a los hombres de Marcone, se enfrentarán a los hombres de Boehner y conseguirán salvar el día. Oye, ¿qué diablos está haciendo? No sé. ¿Está bailando? Sí, parece que está bailando. Esta película tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Estamos hablando de una película producida por Ron Silver, el cual ya había producido películas como Arma Letal, dirigida por Tony Scott, el cual también había tenido grandes éxitos, como había sido el caso de Top Gun, y con guión de Shane Black. Shane Black, al que habíamos visto como actor en la película Depredador, se estaba convirtiendo en un guionista exitoso. Ya había escrito los guiones de Arma Letal, de Una pandilla alucinante, y bueno, había retomado el escribir guiones después de 2 años de descanso por un problema en una ruptura de una relación, pero consiguió 1,75 millones de dólares por este guión de la Geffen Company. En un primer lugar se empezó a publicitar e incluso hubo publicación de notas de prensa indicando que esta película, pues bueno, se esperaba un poco que fuera muy parecida a Arma Letal, y de hecho se hablaba de que fuera dirigida por Richard Donner y protagonizada por Jack Nicholson en el papel de un detective maduro de poca monta y Mel Gibson como un antiguo jugador de fútbol americano. Sin embargo, en el año 91, cuando se inició el rodaje, directamente se planteó Tony Scott como director y Bruce Willis y Damon Wayans como los papeles de detective y exjugador de fútbol. La verdad es que la compañía jugaba un poco sobre seguro. Teníamos como director a Tony Scott, hermano de Ridley Scott y bueno, fallecido hace ya unos 10 años. Había sido un prolífico realizador de videoclips y había dado al cine con la película de vampiros súper estilizada El Ansia. Tras El Ansia había dirigido Top Gun, la cual fue un auténtico exitazo y de la cual, por cierto, algún día hablaremos de Maverick porque es una segunda parte que yo creo que supera a la original. Y además había dirigido las aventuras de nuestro amigo Axel Foley en la segunda parte de Superdetective en Hollywood. En el año 90 había vuelto a intentar resucitar el éxito de Top Gun con el mismo protagonista en Días de Trueno, hasta llegar en el 91 al rodaje de esta película. Se rumorea que cuando el guión se escribía, este guión era conocido como Die Hard. Este título gustó en la productora y le plantearon a Shane Black si le parecería mal utilizar este título en otra película que estaban haciendo en ese momento, que era Nothing Lasts Forever, Nada dura para siempre. Así, pues Die Hard, La jungla de cristal, tuvo su título y este guión se reconvirtió en The Last Boy Scout. De hecho, tanto Tony Scott como Shane Black manifestaron en múltiples ocasiones que el guión original era bastante mejor que el resultado de la película, a pesar de su éxito. ¿Arriba o abajo? Joe, hace tiempo que somos amigos. Sí, hasta que empezaste a tirarte a mi mujer. ¿Arriba o abajo? Abajo. El último Boy Scout fue rodada en 91 días entre marzo y junio del año 91 y además fue una producción tremendamente complicada, dado que por un lado todos coincidieron en decir que Joel Silver, el productor, se implicó demasiado en la producción y se encargaba constantemente de pedir a los actores y a los técnicos que hicieran las cosas como él las quería. Pero es que por otra parte, Bruce Willis y Damon Wayans no se soportaban y parece ser que estuvieron discutiendo durante todo el rodaje.
De hecho, los técnicos lo que dijeron fue que había una sobrepoblación de machos alfa en ese rodaje, dado que Tony Scott estaba en un pico de su carrera. Bruce Willis, a pesar de haber encadenado unos fracasos, era un actor que ya había hecho La Jungla y La Jungla 2, con lo cual tenía un cierto caché. Damon Wayans provenía de una serie de televisión, de un show televisivo bastante conocido, y eso unido a Joel Silver, el cual era un productor que había tenido varios grandes éxitos, y eso hacía que todos pensaran que su forma de ver las cosas, su forma de hacer las cosas era la correcta. Por otra parte, había un problema con el guión original, dado que en el guión original el peso de la carga de Joe en cuanto a las escenas del final estribaba en un rescate de su mujer, la cual había sido secuestrada por los malvados. ¿Qué ocurre? Que Bruce Willis dijo, a ver, vengo de haber hecho ya eso 2 veces en La Jungla. Necesito otro reto, por lo cual Shane Black se vio obligado a reescribir toda la parte final, cambiando pues bueno la intervención de la niña, la cual por cierto chirría un poco si nos damos cuenta del argumento. ¿Problemas? ¡Sí! Tom cree que es la primera vez que veis un conejito desde hace mucho tiempo. Sobre todo ese cabrón de ahí. ¿De dónde ha sacado el traje, abuelo? ¿De gangstericia? Para hacer que no fuera a rescatar a la mujer. Además, había una gran fijación por hacer un gran final. El hecho de que el final fuera rodado en el Coliseo de Los Ángeles con 6.000 extras, con la intervención pues bueno, del helicóptero, venía del hecho de que querían que el final fuera verdaderamente espectacular y no un final quizá más intimista, que era lo que aparecía en el guión original. Al igual que la producción había sido un infierno, la postproducción no mejoró la situación, dado que Tony Scott era un director que acostumbraba a cubrir todas las tomas con un gran número de cámaras. Esto hacía que las copias de trabajo fueran realmente extensas y que hubiera muchísimo material, pero no encontraban el punto para realizar un montaje que le diera coherencia y que mantuviese un ritmo. Esto fue así hasta que apareció por el rodaje Stuart Baird. Stuart Baird venía de remontar películas como Tango y Cash o como Demolition Man, y era experto en precisamente coger todo ese material sobrante y conseguir dar coherencia. A partir de su inclusión en la película se consiguió disponer de una copia de trabajo. Hasta la vista, baby. Pero es que por otra parte, la copia de trabajo contenía gran cantidad de material explícito, el cual topaba con la calificación por edades, con lo cual se vieron obligados a cortar numerosas escenas de acción, evitando los detalles más truculentos para conseguir que la película fuera autorizada para 13 años o para menores de edad, sin acompañar, porque si hubiera sido un caso contrario, habría sido un gran varapalo económico para la producción. ¡Ya vale! ¿Por qué coño no le dejas en paz? ¿Dejarle en paz? Claro, lo que tú digas. Jake afronta su trabajo con cierta exuberancia. Oh, ¡mierda! Nos está dando una paliza un académico de la lengua. Todavía está de buen humor. Pégale otra vez. Y curiosamente esta película, que relanzó la carrera de Bruce Willis, no fue un gran éxito. Realmente estamos hablando de una producción que había costado cerca de 26 millones de dólares y que recaudó a nivel mundial 114. Tuvo una recepción bastante tibia. Bien fuera porque mucha gente lo veía como una especie de hacer un nuevo Arma Letal, o bien fuera por su coincidencia en los cines
con otras grandes producciones. Y es que tenemos que tener en cuenta que esta película llegó a las pantallas más o menos a la vez que Terminator 2, JFK, El silencio de los corderos, un montón de películas muy taquilleras y que afectaron negativamente al rendimiento de este último Boy Scout. Ojalá el cielo no fuese azul. Ojalá el agua no mojase. Y ojalá no quisiera a mi mujer. En cuanto al reparto, ¿qué podemos decir? Tenemos por una parte a Bruce Willis, y el cual, como he comentado, ya había tenido tanto el éxito en televisión con Luz de Luna como el éxito en cine con su papel de John McClane en la saga de la Jungla de Cristal, y había intentado hacer películas de cine serio, como podía ser pues Recuerdos de Guerra, o como pudo ser sus apariciones en Pensamientos Mortales o en Billy Batgate. Pero realmente fue a partir de esta película cuando su popularidad despegó, dado que después de esta película pues fue cuando interpretó papeles pues en El juego de Hollywood, La muerte os sienta también, Persecución mortal, Pulp Fiction, y bueno, básicamente consolidó la carrera que hemos seguido y que hemos admirado. Como coprotagonista, y a pesar de esa enemistad durante el rodaje, teníamos a Damon Wayans. Damon Wayans era un actor que tenía una tremenda popularidad, dado que junto con sus hermanos había comenzado a hacer una serie de pues bueno, programas de humor y apariciones humorísticas desde el punto de vista del mundo afroamericano. Así había dado el salto al cine y había participado ya en varias películas como Colors o Las chicas de la tierra son fáciles. Y así también se consideró su inclusión en el cast de El último Boy Scout como un gran acierto, dado que podía atraer a otro tipo de público que quizá no se sentía tan identificado con Bruce Willis. Damon Wayans, después de su participación en El último Boy Scout, hizo muchísimas películas como Mo Money, Major Payne, pero a mí me gusta destacar que se convertiría con el paso de los años en la nueva cara de Roger Murtaugh en la serie de televisión de Armaleta. Relájate y respira hondo. Vas a conocer a tu nuevo compañero de trabajo. Martin Riggs, haremos un gran equipo. ¡Venga, venga, vamos, vamos! Ese tío quiere morir. Y me parece bien, es asunto suyo. Si dependiera de mí, lo encerraría en una sala acolchada. ¿Nunca has pensado que te equivocaste de carrera? Sí, el día en que te conocí. En cuanto al papel de Sarah, la mujer de Joe, será interpretada por Chelsea Field. Chelsea Field nos sonará a todos probablemente por su caracterización como Tila en la película de los Masters del Universo. En cuanto a su hija Darian, interpretada por Daniel Harris, es un caso curioso dado que, bueno, prácticamente debutaba con esta película, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una screen queen y en una asidua a las películas de terror, habiendo tenido sobre todo sus papeles principales dentro de la saga de Halloween. En cuanto a Mike, estaba interpretado por Bruce McKill, el cual es un actor tremendamente conocido al que hemos visto en múltiples películas de televisión y que quizá era una de las caras más conocidas del reparto. Y claro. Mira, Joe. ¿Calentándomela un poco, Mike? Tranquilo. No hagas una estupidez. ¿Qué tal ha estado? ¿Cuántos dedos te cortarías por mi mujer? Y claro, Halle Berry, la cual realmente pues dio un impulso a su carrera con este breve papel dentro de esta película. En cuanto a los malvados, teníamos por un lado a Marcone, el propietario de los potros de Los Ángeles, interpretado por Noble Wilbingham, el cual era el típico secundario al que habíamos visto en cientos de películas y series de televisión, situación muy parecida a la de Chelsea Ross, el senador Weimar, el cual yo sobre todo recuerdo por su aparición en la película Hoosiers, pero que era un habitual también de la televisión y el cine de la época. Quiero destacar. ¿Arriba o abajo? ¿Cómo dices? ¡Quieto, quieto! Sobre todo al personaje de Milo, a ese sicario interpretado por Tylon Negron, el cual es un actor de origen puertorriqueño que, pues bueno, me parece que transmite una sensación de amenaza durante la película que otros de los sicarios no consiguen transmitir. Van hacia el Coliseum en estos momentos.
Qué ironía, ¿no crees? Que la bomba sea entregada a Beinart por sus propios guardaespaldas. Cuando esté muerto, la policía recibirá una foto tuya, Joseph, entregándoles el maletín, y te acusarán del crimen. Por curiosidad también comentar que aparece en un pequeño papel sin acreditar y que sería su primera aparición en el cine, James Gandolfini. En cuanto a la crítica, resulta muy curioso el hecho de que, además de que ha forjado una especie de culto alrededor de esta película y que es considerada por gran parte de los seguidores como una de las mejores películas de Bruce Willis, la recepción crítica no fue demasiado buena, y precisamente lo único que destacaban era algo que resultaba un poco curioso pensando en cómo se habían desarrollado los acontecimientos, dado que lo que más se destacaba era la química de los personajes y la química entre Bruce Willis y Damon Wayans, los cuales, como ya he comentado antes, parece ser que no se soportaban durante el rodaje. De hecho, incluso fueron nominados dentro de los MTV Awards como la mejor pareja en pantalla ese año. ¿Pantalones de cuero? Sí. ¿Cuánto cuestan? $6.50. ¿$650? Sí. ¿Unos pantalones? Sí. ¿Y te los pones? Sí. Sin embargo, en cuanto a puntuaciones en las páginas web típicas, pues tendremos como en Rotten Tomatoes tiene un 5,1 sobre 10, en otros portales está en, pues bueno, 3 sobre 5 estrellas, se la considera, pues bueno, una película normalita. Y yo aquí quiero romper una lanza por esta película, sobre todo por dos razones bastante absurdas. La primera, que fue la película que batió el récord de palabrotas en pantalla. O sea, se decían 143 veces la palabra fuck, lo cual no era algo muy habitual. Luego ya sabemos que fue superada posteriormente por Pulp Fiction. Un tema que ha sido bastante elogiado por la crítica, y este es el uso del lenguaje. O sea, tenemos una película que es que desde su inicio hasta su fin va a estar constantemente haciendo chistes. De hecho, resulta un poco incoherente, por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues acaba de morir la novia de Damon Wayans. Jimmy Dix va a hacer toda su investigación junto con Joe, va a estar constantemente gastando bromas y haciendo chistes, y hombre, hubiera sido un poco realista el que se hubiera visto algo afectado por el fallecimiento de su novia, cosa que no ocurre en esta película. Te toca, figura. ¿Sistema de alarma? Sí, lo he circunvenido. No toques nada para que los... Sí que vamos a ver, sin embargo, muy bien la evolución de Bruce Willis desencantado del inicio de la película, que descubre que su mujer le engaña y que se ve... ¿Algo más, teniente? Sí. Hay un nuevo invento, la cuchilla de afeitar. Muy peligroso. Podría pensar en usted y cortarme las venas. Y que se ve inmerso en toda esta conspiración, y el Bruce Willis del final de la película, el cual habrá evolucionado, habrá conseguido perdonar a su mujer y se estará planteando como una especie de nuevo comienzo dentro de su vida, lo cual pues es bastante esperanzador. Además, de hecho, empezará a plantear una especie de sociedad, una especie de alianza junto con Jimmy, lo cual pues también resulta esperanzador. Yo debo reconocer que siempre quise que hubiera una segunda parte. Me hubiera encantado saber qué hacían estos dos personajes enfrentándose a cualquier otro misterio dentro de la ciudad de Los Ángeles. Sí, algo así. ¿Y qué más? Pues no hay mucho más que contar aparte de eso. El agua moja, el cielo es azul, y el viejo demonio Jimmy anda por ahí suelto y cada día es más poderoso. También es cierto que la película es una película muy hija de su época. Al revisionarla para realizar este vídeo, pues me he encontrado con bastantes chistes, bastantes comentarios que me cuesta creer que en esta época pudieran repetirse. Hay menciones
que ahora serían tachadas de homofóbicas, hay menciones que ahora serían tachadas de gordofóbicas, y probablemente si buscamos en la película nos encontraríamos con casi todos los tipos de bromas que ahora no son aceptadas socialmente y que sin embargo en el 91 no nos causaban ningún tipo de incomodidad. ¿Cómo es de gorda? Tanto que la tuve que rebozar para encontrar el punto más húmedo. Si quieres follártela, tienes que utilizar una grúa para metérsela. Yo no digo que sea gorda, pero su foto de carné era una foto aérea. La otra parte que me parece muy reivindicable de la película es la banda sonora. La banda sonora en sí está compuesta por Michael Kamen, el cual era un compositor bastante habitual en aquella época. Había hecho la música de Arma Letal y ese mismo año había sido también el compositor del score de El Gran Halcón. Además de esta banda sonora vamos a tener una serie de canciones o un uso de canciones bastante curioso, empezando por este inicio de la película con el Friday Night is Good for the Football, interpretado por Bill Medley, el cual se había convertido en bastante popular y era bastante conocido por haber sido el intérprete de la canción principal de Dirty Dancing, por la que ganó el Oscar, el I Had the Time of My Life, pero la gente no tenía en cuenta que era el 50% de los Righteous Brothers, los cuales pues nos habían dejado temas como el Unchained Melody, que también se había hecho tremendamente popular por el cine de esa época. Como situación adicional, esta película volvió a situar a Bruce Willis en la primera línea del cine y tuvo un desempeño en el vídeo doméstico que superó muchísimo al desempeño que había tenido en taquilla, siendo una de las películas más populares en alquiler durante todo el año 92. Y yo tengo que reconocer que para gente como yo, esta película, que en un primer momento nos fue presentada como una especie de arma letal alternativa, con el paso del tiempo ha ido cogiendo cada vez más y más cariño, y hoy en día me parece una pequeña maravilla del cine de acción. ¿Podemos presentarnos formalmente todos? ¿Qué coño importa? Tú eres el malo, ¿verdad? Yo soy el malo. Y yo debería estar temblando de miedo, más o menos. Sí, más o menos. Vale. Y bueno, chicos, ¿cuál es vuestra opinión sobre El Último Boy Scout? ¿Es una joyita o era simplemente una copia de Arma Letal como muchos quisieron ver? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, ya sabéis, suscribíos al canal y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.